Veo muchas debilidades al interior de México para poder enfrentar esa posible amenaza. Pues fíjate que muchos periódicos internacionales no coinciden con esta última observación que haces, en donde destacan el papel de la presidenta Sheinbaum con Donald Trump, sí en la llamada del día de ayer, pero a lo largo de la relación bilateral, y ponen como ejemplo las tarifas arancelarias que se han impuesto a México, que son mucho menos agresivas que otros países. 30 segunditos, Aurelio. Nada más sobre ese comentario. La presidenta ha manejado bien la situación, aunque básicamente ha sido aceptar lo que Estados Unidos dicta y no pelearse y no calentarse, que creo que es positivo. Pero no ha aceptado ningún injerencismo ni intervencionismo. No, pero sí todos los términos. Dijo a Trump, le dijo no. Todos los términos de la negociación que ha planteado Trump. Pero a mí la parte Trump que dijo, me, oye, mira, te envío ayuda, y ella dijo, no la necesitamos, y Trump dijo, bueno. Déjame darte tres pinceladas de lo que me preocupa. 15 segundos. 1. Cuando tú no puedes controlar tu propia soberanía en términos de seguridad, eres vulnerable. Cuando tu economía no crece, eres vulnerable. Cuando tu educación está destruida, eres vulnerable. Ahí hay 3 vulnerabilidades de México que lo hacen muy vulnerable frente a este imperialismo. Pues de eso vamos a discutir, porque díselo a los 13 millones de mexicanos que salieron de la pobreza en los últimos años. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Juan, encantado de estar contigo y tu auditorio como todos los martes. No, pues los contentos somos nosotros. ¿Cómo viste la llamada telefónica que estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump el día de ayer, y lo que de esta conversación se dio a conocer, incluyendo, por supuesto, la colaboración del embajador Johnson, que bueno, pues esa es justamente su labor, ¿no? Bueno, mira, yo creo que refleja que la relación sigue siendo una relación que camina, y eso siempre será bueno, ¿no? Yo creo que aquí el inmenso problema que tenemos con Estados Unidos es esta visión que se conecta entre el populismo de Donald Trump y su imperialismo, la arbitrariedad con la que gobierna, lo vimos todos de una manera dramática en el caso de Venezuela, lo platicamos la vez pasada. Nadie derramará una lágrima por Maduro, pero evidentemente lo que hizo Estados Unidos es un acto brutal de imperialismo que manda una pésima señal para toda nuestra región, para todo el mundo, y que está utilizando eso para seguir amedrentando. Más allá de la llamada que se haya tenido, pues hoy una vez más Donald Trump sale a decir que Estados Unidos puede sobrevivir sin el TEMEC y que México le está sacando ventaja a Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Vamos a escuchar. Ni siquiera pienso en el TEMEC. O sea, quiero que a Canadá y a México les vaya bien, pero el problema es que no necesitamos sus productos. No necesitamos autos hechos en Canadá. No necesitamos autos hechos en México. Vence pronto y podríamos tenerlo o no. Me da igual. Creo que lo quieren. Realmente no me importa. No me supone ninguna ventaja. Es irrelevante para mí. Pues ahí está, una más de Donald Trump. Es una crisis institucional en Estados Unidos muy, muy complicada, que yo no la había visto ni había leído sobre ella, ¿no? Unas confrontaciones entre el gobierno de Donald Trump con el legislativo, con la Reserva Federal, con gobiernos estatales, con empresarios. Bueno, es que eso es lo que sucede con el populismo. Y escribiste un artículo sobre eso apenas ayer. Yo, el punto que diferencia al populismo del liberalismo es que el liberalismo gobierna con límites. Por eso hay división de poderes en todos sentidos, hay cortes independientes, hay un Congreso independiente, hay un Banco Central independiente, porque se parte del principio de que la vida libre se protege cuando el poder no es absoluto, cuando el poder no es arbitrario. Y el populismo piensa que como supuestamente tiene la mayoría del pueblo, puede gobernar sin límites. Y todos los populismos estiran y entran en una tensión brutal con los gobiernos republicanos. Se pelean con las cortes, con el Poder Judicial, con el Congreso, con los bancos centrales. Los populismos son muy variados, no todos son tan intensos, unos son menos. En México, Morena es un movimiento populista, pero el expresidente López Obrador era mucho más populista de lo que es la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y Donald Trump es un populista clásico, un populista que yo diría que rebasa lo clásico, yo diría que es atípico porque nadie se ha atrevido a hacer lo que está haciendo. Bueno, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos exacerbado, tiene una tradición populista antigua, dijéramos, de un populismo del siglo XIX, pero en tiempos recientes no había enfrentado un populismo, y menos en el poder, en el gobierno. Reagan, No, Ronald Reagan no era un populista, Ronald Reagan era un conservador. Bueno, podría tener un toque, pero era un hombre que finalmente respetaba las instituciones republicanas, puede gustar o no, era un tipo muy conservador, de derecha, ni siquiera creo que de tan extrema derecha para estos tiempos, pero bueno, Donald Trump sí es un populista. Y como todo populista está desfigurando las instituciones republicanas. Y aquí hay un tema fundamental, Juan, y estaré pronto escribiendo sobre eso. El populismo y el imperialismo se tocan, porque tienen dos principios filosóficos comunes: que el poder no tiene límites. El populista no quiere que al interior de su comunidad, de su país, de su nación, le pongan límites el Congreso, los bancos centrales, las cortes, etc. Y el imperialismo, igual, ejerce el poder sin los límites del derecho internacional, lo ejerce hasta donde puede. Y por eso la combinación que hoy estamos viendo en Estados Unidos, que siempre, como también lo discutimos la vez pasada, ha sido desafortunadamente un país con toques imperialistas, a veces más intensos, a veces menos, pero siempre lo ha ejercido. Pero parte de lo que ponía ciertos límites al imperialismo de Estados Unidos era su propio republicanismo. Así es. Que había contrapesos, que había gente en Estados Unidos que era parte del Congreso, que se oponía a actos, ¿no? Pero existen esos contrapesos el día de hoy. Lo que pasa es que Donald Trump viola las normas, las leyes, los tratados. Claro, por ser un populista. ¿A dónde va a llegar eso? Bueno, y ese es el problema, Juan. Se tocan. El populismo y el imperialismo se tocan, porque los dos ejercen el poder sin control. Y en eso Donald Trump está haciendo un huracán que no habíamos visto. Destruir los controles de poder internos en Estados Unidos, desfigurando su república y ejerciendo un imperialismo que, si bien siempre ha existido, es de una brutalidad como hace mucho tiempo no veíamos. Y eso es un problema para el propio Estados Unidos, es un problema para todo el mundo, y por supuesto es un problema para nosotros, que somos la frontera del imperio y que somos un país desafortunadamente mucho más débil que Estados Unidos. Y a mí lo que me preocupa es que en ese contexto veo muchas debilidades al interior de México para poder enfrentar esa posible amenaza. Pues fíjate que muchos periódicos internacionales no coinciden con esta última observación que haces, en donde destacan el papel de la presidenta Sheinbaum con Donald Trump, sí, en la llamada del día de ayer, pero a lo largo de la relación bilateral, y ponen como ejemplo las tarifas arancelarias que se han impuesto a México, que son mucho menos agresivas que otros países. 30 segunditos, Aurelio. Nada más sobre ese comentario. La presidenta ha manejado bien la situación, aunque básicamente ha sido aceptar lo que Estados Unidos dicta y no pelearse y no calentarse, que creo que es positivo. Pero no ha aceptado ningún injerencismo ni intervencionismo. No, pero sí todos los términos. Dijo a Trump, le dijo no. Todos los términos de la negociación que ha planteado Trump. Pero a mí la parte Trump que dijo, oye, te envío ayuda, y ella dijo, no la necesitamos. Y Trump dijo, bueno. Déjame darte tres pinceladas de lo que me preocupa. 15 segundos. 1. Cuando tú no puedes controlar tu propia soberanía en términos de seguridad, eres vulnerable. Cuando tu economía no crece, eres vulnerable. Cuando tu educación está destruida, eres vulnerable. Ahí hay 3 vulnerabilidades de México que lo hacen muy vulnerable frente a este imperialismo. Pues de eso vamos a discutir, porque díselo a los 13 millones de mexicanos que salieron de la pobreza en los últimos años sobre la economía.